El doctor Juan Pablo Gallego, que la prometió acá al aire y primero consiguió su objetivo procesal, que lo va a contar ahora, después traer a Santiago y su mamá. Gracias. Cumplió con la palabra, ¿eh? Sabe cómo me gusta a mí eso. Sí, Mauro, y la verdad que muy contento. Yo siempre digo que estos procesos hay que denunciar seriamente, hay que transitarlos, hay que obtener condenas y hay que ejecutarlas, y esto es lo que logramos, ¿no? Sobre todo porque para las víctimas que acá nos acompañan, el proceso también es un sufrimiento adicional, y si se lo transita en la nada misma, sería dolorosísimo, ¿no? Y estas últimas horas fueron especialmente dolorosas porque el acoso que sufrieron fue muy duro, pero bueno, efectivamente logramos esto de hacer justicia. La detención del papá de ellos y su marido, ¿no? Mi ex marido. Buen marido. ¿Vos sos médico desde el jueves? Desde el martes me recibí. ¿Sos médico? Sí, me quedé el año de internado. Mamita. Doctor. ¿Y usted, señora? Y yo soy también médica oftalmóloga. Médica oftalmóloga. ¿Vos sos médico clínico? No, médico general clínico, tengo una residencia aparte. Bueno, y abogado. Tenemos 3 profesionales ahí enfrente que van a contar la historia. ¿Tenés informe de la historia o empiezo, voy directo? Venga, el informe son la familia del doctor oftalmólogo, que ahora está detenido por abusar de los 3. En el aire, a ver. Corríjanme sin ningún miedo. Desde el minuto 1 siempre fue violencia, siempre hubo abuso, y todo lo que es causa judicial comenzó cuando nos enteramos del abuso de Catalina. Catalina era una bebé de 10 meses cuando empieza a tener pernocte en la casa del papá, y en un momento de desesperación me hacía sacarle el pañal, agarraba la mano mía, la llevaba hacia su zona, de talles. El oftalmólogo Fernando Bustince fue apresado en las últimas horas, un operativo que lo encontró en su vivienda. Finalmente, por esta causa, en la que había recibido una condena de más de 5 años de cárcel, logran detenerlo. Había cometido abusos a varios de sus hijos. Mi hermano la semana pasada fue al gimnasio y volvió llorando con un ataque de pánico, casi con taquicárdico, con que se lo había cruzado y lo miraba y le sonreía, y mientras él estaba haciendo gimnasia y se tuvo que ir. Si tuvieras que definirlo, Santiago, ¿cómo definirías a tu padre? Como lo dice la jerga vulgar en la psiquiatría, a un psicópata se lo define como un HDP, para no decir la palabra, o los libros lo dicen como un sol negro. No sé cómo definirlo, ¿no? Pero así, con esas 3 letras lo definiría. ¿Tiene perdón lo que hizo? ¿Lo perdonaría? Bueno, doctor Santiago, ¿se suena que te digan doctor? Todavía no. Sí, Gracias por venir. Gracias, Juan Pablo, es un amigo. Y ¿puedo, permiso para contar algo que me dijiste sí. La sensación de ambigüedad que él tiene con sus sentimientos de hacer encarcelar al papá abusador y la culpa, o como se llame, de ser el papá y vos marcarlo? ¿Querés aclarar eso? Sí, a ver, yo estoy en permanente contacto con mi psicólogo, Pablo Navarro, a quien aprovecho de mandarle un abrazo enorme por todo lo que él pudo sacar a flote de mí. Sí, yo el día de la detención fue un día fuertísimo para mí, por el hecho, y me desnudo contándolo, él es mi papá, fue una persona con la cual conviví 12 años, a quien supe querer, porque yo no nací odiándolo. Y nada, ver ahora mismo todavía me cuesta ver en las pantallas de la cara de él yéndose en un patrullero. Claro. Es muy fuerte para mí por esos sentimientos encontrados, que también es lo que me decía mi psicólogo, es lo que me separa abismalmente de ser parecido a él y de ser un psicópata, que es ese sentimiento de culpa, digamos, que yo todo esto fue dicho y hecho por mí, digamos, o sea, yo como que lo condené, entre comillas, lo terminé condenando y lo terminé metiendo preso. Entonces nada, todo festejando, y yo estaba quebrado en llanto el día de la detención, y bueno, nada, por suerte Pablo me pudo orientar y ordenar un poco la cabeza, Pablo, mi psicólogo.
Pero sí, es algo fuerte. Y además de sacarme todo el peso de encima, de haber estado con los 2 últimos finales, recibirme y lidiar con todo esto, esta marea mediática que nunca en mi vida me imaginé, ordenarme con los productores, venir a los programas a hablar, que fue algo fuerte. Nada, fue como una mochila, tenían una mochila cargada con libros y con piedras. Seguro. Y sacarme todo eso fue algo bastante, ahora estoy más liviano, digamos. Te escuché decir que es un HDP, tu papá. Sí, para no decir otra cosa. No, digo, está bien, digamos, pero la culpa está igual. No, a ver, una cosa es el sentimiento de culpa, de psicológicamente hablando, de que esto los profesionales de la psicología lo sabrán entender, pero yo ni olvido ni perdón hacia él, claro. Me arrepiento de haber hecho, o sea, fue lo que tenía que hacer, de hecho lo hice, pero arrepentimiento cero de Eso nada. No, olvídate. Pero culpa sí, viste, como chocan, una bomba es eso. Sí, o sea, el psicólogo pone la palabra culpa, que es eso, pero viste, es algo raro, es ver a tu papá, que condenaste a tu papá a prisión, claro. Que fue una persona en la cual vos tuviste muchas vivencias, ¿entiendes? ¿Me podés explicar, entendiéndote, mi familia son todos psicólogos, Sí. lo entiendo perfectamente, ¿por qué lo hiciste? Esto viene de hace mucho tiempo, yo no es que ahora le agarré, que ahora surgió todo esto desde que yo nací, que vivo violencia con mi mamá, con mis 2 hermanos que están allá, acompañando los abusos, todo, no es que de un día para el otro dije, a vos no te quiero más. Yo lo dejé de ver a él a la edad de los 12 años y nada, tuvimos la posibilidad de llegar por ahí a los medios en un momento más alejado de acá y no lo hicimos principalmente porque mi mamá nos quería proteger, no estábamos listos nosotros para contar todo esto públicamente, que por ahí hubiera cortado un poco los tiempos judiciales. Lo decidimos hacer, y digo decidimos porque con todo lo del caso Telma, a quien también aprovecho mandar un saludo porque fue increíble todo lo que movilizó esto. Le dije a mis hermanos cuando empezó todo esto que si no era el momento adecuado que creían ellos, a ver qué creían de sacar todo esto a la luz. Y ahí ellos se hicieron fuertes, sobre todo mi hermana, Cata, que fue la que más le costó contarlo. Se hizo fuerte y ella justo estaba escribiendo también un texto para mandarme a mí para ver qué pensaba de publicarlo. Y sí, nos hicimos fuertes los 3 y dijimos, mi mamá está de guardia, ni sabía. Publiquémoslo, y ahí lo publicamos un miércoles, el miércoles no el otro, se hizo viral y al otro día ya está en los medios, ¿no? Fue algo, por eso fue, ¿no? Porque necesitábamos desahogarnos nosotros y que se sepa y que se haga justicia sobre justicia, porque este tipo está condenado hace 4 años, 5 van a ser ahora, y estaba conviviendo con nosotros libremente, pues estaba en el otro barrio. Viste que de repente es este tipo, de repente es mi papá. Sí, bueno, ahí tenés la ambigüedad de todo, sí. Acá lo tremendo, Mauro, sí, doctor. Que precisamente acá no era solo hacer cumplir la ley, ¿no? que correspondía. Sí. El daño, el acoso, la molestia, la violencia, ocurrió hasta pocas horas de la detención. Es decir, a ver, Bustince, esta es la 2ª condena judicial. Hay una condena anterior por lesiones y amenazas hacia la mamá, hacia Fernanda Bertoncello, que tampoco se cumplió. Ahí se fijó un perímetro. Acá pasaban cosas locas, como que ante el ataque del agresor, la familia, Fernanda o quien fuera, llamaban a la policía venía al barrio, Bustince se presentaba, yo soy Bustince, la policía se iba y el señor quedaba en el mismo lugar. Esto es lo que vino pasando hasta hace pocas horas. Cuando el viernes yo me propuse, digo, hoy tiene que ocurrir la detención, cuando se libra la orden de detención, yo era la única persona que lo conocía. Lo reservé hasta de la familia, no lo reservé hasta de los periodistas. ¿Qué pasó? A los minutos de que se libra la orden de detención, este señor se escapa. Es decir, alguien le avisa, se filtra. Por supuesto, estábamos atentos atrás de eso y alguien entendió que si este hombre no volvía iba a haber un problema para mayores personas, para mayor cantidad de personas. Entonces digo, llegó la protección hasta el último minuto, claro. Y el daño, la agresión, la cosa. Digo, no es una familia. Yo creo que si este hombre se hubiera retirado del daño que provocó tras las 2 condenas, una por amenazas a su propia ex esposa y la otra por abuso a sus hijos, quizás este grito de completar la justicia, que era tan lógico, no sé si hubiera emergido, pero digo, acá la justicia miró para el costado y este hombre seguía dañando hasta hace minutos, ¿no? Doctora, ¿puedo hablar con usted? Sí. ¿Por qué se ríe? Porque dije, doctora, Siempre me río. No. Ah, qué buen caray. ¿Cuándo empezó? Si empezó un cambio de su marido en su momento. ¿Cuánto tiempo llevó usted casada con él? Y
En realidad, todo empezó cuando nos conocimos a los 16 años. Ah, muy jovencito. De hecho, por ser psicópata y ser un excelente exponente de lo que significa ser un psicópata, durante 8 años simuló una relación que para todos éramos los muñequitos de la torta. ¿Cuánto duró eso, más o menos? Y hasta que nació Santiago. Un solo indicio. Te digo. ¿Cuántos años, más o menos? Y serían, 3, 4 años. 3, 4 años estaban más o menos bien con todos De los... casados, ¿no? Estuvimos 8 Sí. años de novios, nos casamos. En esos 12 años, digamos... Ningún indicio, solo Ningún una indicio de vez estar que iba a entrar a mi Una casa, la primera semana que nos conocimos, 2 adolescentes, yo estaba dentro de la casa, él golpeaba la puerta, no salimos porque no escuchamos, había mucho ruido, estábamos afuera en la pileta, y como nadie fue enseguida a atenderlo, empezó, perdón la palabra, me empezó a putear, Sí, está bien. y bueno, nada. ¿Pero ahí empezó un cambio de conducta? Sí, fue una cosa, no empezó, fue ese puntual, y otra vez, como todo padre, mi papá pobre se echa la culpa de todo esto porque lo perdonó, siguió el noviazgo durante 8 años, esto fue la primera semana de noviazgo, y simulando los muñequitos de la torta. Fue el tipo perfecto. Sí, me era cuenta mi vieja. el ideal. ¿Cuándo Era empezaron las un santo. agresiones a los chicos? Antes, Sí. me contá eso porque es Bueno, Hasta donde con un quiera. poco de tacto, por favor. Sí. bueno, no me pidas tanto a esta altura, No, sin detalle está pidiendo Lo él. viviste vos. tal cual. Yo la escuché recién decir algo de los pañales, no podía creer lo que No, pero- escuchó. No, pero antes de Esto- nacer, no, todavía no estaba- Santiago no había nacido. Santiago no había nacido, yo estaba con contracciones para ir a la clínica, él en situación de no asepsia del lugar, quiso tocarle por primera vez y antes que nadie la cabecita a su hijo primogénito. Entonces me puso en situación de obligación de dejarme hacer un tacto vaginal, como el que me tendría que haber hecho un ginecólogo Profesional, obstetra, Las condiciones que... claro, en condiciones ¿Pero de quién sexo. hizo el tacto? ¿Él? Él mismo. ¿Y por qué? Hete aquí que a raíz de eso, bueno, yo tuve el bebé y a los 10 días se me fue gestando una infección intrauterina al punto de morir, de casi tomar esa situación, ¿no? Porque entré en estado de shock. Resulta que él me daba Valium durante esos 10 días hasta que yo me interné, que fue mi papá quien se dio cuenta, porque no me dejaba tener contacto con mi familia si él no lo controlaba. Me daba Valium todas las noches porque decía que yo me quejaba de dolor porque era una histérica. Y bueno, acá me tienen, no soy para una entender histérica. un poco la cabeza de lo Pero ahí psicópata empezó a conocer un señor que usted no conocía, Sí. de esa manera, y un papá que La después tampoco... psicopatía lleva a que a pensar que el que tiene la culpa es uno y no él, es duro. Y bueno, nada, la violencia hacia mi mamá, como ves, fue siempre, y hacia mí, desde que yo tengo el uso de razón, también fue desde muy chico. Los Pero abusos, fue- lo mismo. Eso te iba a decir. ¿Fueron abusos o fue violencia? O las dos cosas. Las Ambas dos dos cosas. hacia mí. Yo igualmente no abrí causa de... Yo denuncié mi abuso el día del juicio en 2014. Me ofrecieron abrir una causa, pero justamente por algún tema que voy a querer tocar después, que es la justicia, el Poder Judicial, no la abrí porque iba a perder más yo de que otra cosa. Que no Pero debería ser así, ¿no? La violencia estuvo siempre. Bueno, después nacieron mis 2 hermanos. También a Abuso de ellos. Sí, no, siempre fue desde siempre esto. ¿Usted sabía eso? ¿A qué se refiere? Los abusos, digo, de ese hermano, de él, no. En realidad uno empieza a sospechar, como mamá No lo pudo confirmar. no quiere creerlo. No puede creerlo. Y uno trata de buscar la veracidad de lo que los chicos tratan de transmitir en signos no quiere indirectos. Y en la justicia misma me hacían volver a mi casa. Quédate tranquila, Fernanda, no pasa nada. O sea, la justicia no es creía normal en tampoco. los chicos. Ah. Los mismos asesores de menores, ¿no? De la asesoría de menores del Tribunal 2 de Familia, la asesoría 1. Realmente dejó mucho que desear el actuar de esta gente. Me tengo que sacar el sombrero, sí, por la doctora Daroki, que está en el juzgado penal, estaba Qué en ese bárbaro. momento, que actualmente está jubilada, como los otros que también intervinieron, que desgraciadamente están jubilados, desgraciadamente porque realmente me gustaría que den la cara en el lugar de trabajo también mañana, Doctora, ¿no? y cuando usted tenía las versiones de los chicos, ¿lo encaraba a él? Decía, acá está pasando algo con los chicos. No, porque había encaró. una situación de mucha violencia. Ah, tenía miedo. Entonces, hasta las entregas de los chicos, de las idas y venidas, participaban mis padres,
para ellos evitar que vean, o sea, los golpeaba a mis viejos y... ¿Los golpeaba? Y sí, los empujaba, o sea, los maltrataba, Para situar a la los gente puteaba delante de mis en hijos. tiempo y espacio, ellos estaban separados. Los abusos de mis hermanos ocurrieron durante las visitas, el mío antes, cuando todavía... hubo 3 separaciones, pero el mío fue antes de los 12 años. ¿Qué edad tenías vos? Antes de los 12 años, sí, era chico, sí, 7, 8. ¿Y vos qué hiciste? ¿No le contaste a tu mamá? Yo era, no me conté contó, nada. yo me enteré con la prensa. No, nada. Vos, te lo guardaste. Sí, porque lo vas naturalizando y después te van cayendo fichas, hasta el día mismo del juicio, que decidí contar una parte, o sea, lo que fue uno de los abusos, y más tarde, este año, me enteré de otra forma de abusar que él tenía de mí. Es un proceso, ¿no? Es difícil. ¿Y te bancaste la angustia y todo? Sí, más vale. Y así todo pusiste crecer, recibirte de médico. Sí, porque ese es un mensaje que también después iba a querer dejar 3 mensajes más que nada y puntualizar en lo importante, pero dejar ese mensaje de resiliencia hacia todas las víctimas que son abusadas. O sacar fuerza de otro lado. Sacar fuerzas, construir sobre ruinas, que se puede, es muy difícil. Hay otras familias que por ahí no están en otra situación, otro contexto sociocultural o socioeconómico, como quieran decirle, con otros apoyos. Acá mi familia tuvo mucho que ver, pero que se puede, que hagan de las cenizas o de las ruinas, que construyan, porque realmente se puede. Acá eran cenizas, Mauro, y ruinas de la propia justicia, ¿no? Cuando yo conozco a Fernanda, estaban acosados por el sistema judicial o con parte del sistema judicial de Quilmes, estaban las pruebas, pero por el contrario, la acusaban a la señora, los obligaban a los chicos a continuar en contacto, con lo cual persistían los abusos, e incluso extrajudicialmente se los trataba de apalabrar a los chicos para que se vayan con el padre, con algún beneficio. Una cosa, yo voy a aceptar el cargo en esas condiciones a Quilmes, y una persona muy influyente de Quilmes me dice, no te metas porque con Bustince es imposible. ¿Pero por qué, doctor? Bueno, era un sistema que, era una persona muy influyente. ¿Pero por qué? Hijo de un juez, hermano de otra funcionaria judicial muy importante, y el sistema estaba preparado, cuando yo ingreso, que ya llevaban varios años de padecimiento judicial, como para aplastar a las víctimas. Por eso digo, la madre ha tenido también un mérito, Fernanda, un mérito enorme de poder sostenerse y sostener, porque ella fue acosada por el sistema judicial. Logramos llegar a juicio, Mauro, enderezar ese desastre, pero previamente, incluso, por decir algo, ya habían apartado lo que sería el delito de corrupción de menores, que es aún más grave, con lo cual finalmente comprobamos todo, pero se llegó a una pena que es relativamente hasta baja para los delitos y los horrores que cometió, ¿no? Sí, estaba todo preparado para... La primera denuncia, ¿quién la hace, Doc? La hace la propia señora por las amenazas que recibe, por lesiones recibidas por parte, y prácticamente, digamos, la ignora la justicia, pero aún así, acá las pruebas eran tan abrumadoras que en ese momento hubo que condenarlo a 1 año y 6 meses, que nunca cumplió. Le fijan un perímetro que nunca cumplió hasta anteayer. Entonces, acá la negligencia judicial que ocurrió hasta el día viernes 21 de diciembre de este año ha sido alevosa, porque esta gente, estos niños, esta mujer, eran víctimas de violencia hace años, la justicia lo sabía, había una condena anterior que vamos a pedir que se unifique y que las cumpla conjuntamente y que se sumen las penas. Esto lo vamos a pedir rápidamente, del mismo modo que vamos a pedir, señor Bustince, a esta hora todavía está con el beneficio de estar alojado en la DDI de Quilmes. ¿Sabe por qué? Porque hasta el día viernes ni los jueces, ni nadie, ni el mismo Bustince se la creían que podía terminar ahí, con lo cual todavía no se pidió cupo al servicio penitenciario bonaerense. Yo aprovecho su amabilidad, Mauro, para pedirlo desde acá, que soliciten un cupo y que este hombre sea alojado para cumplir la pena por abuso y la pena por el otro delito en una cárcel, en un establecimiento carcelario que esté previsto para delincuentes sexuales con la seguridad del caso, ¿no? ¿Pero este hombre niega todo esto? Bueno, como buen psicópata, sí. ¿Niega? Y fíjese que cuando se lo llevan preso, él no se tapa la cara, se tapa las esposas. Él sigue mirando al frente. Yo hago mi análisis. Perdón, yo cuando me lo cruzaba él me saludaba como si nada hubiera pasado. ¿Vos no le hablaste como hijo? Che, papá, ¿qué estás haciendo? No, él no. No tiene sentimiento de culpa. La definición de psicópata. Él venía y me saludaba, hola, hijo, ¿cómo no me vas a saludar? Me venía a ver a jugar al fútbol, como si nada hubiera pasado. No. Hasta hace 48 horas diría que buena parte de la alta sociedad de la zona de Quilmes y demás, para este hombre seguía siendo una suerte de gran señor, con 2 condenas y cuasi prófugo, ¿no? ¿Cómo consiguió que se lo llevara detenido, Doc?
Bueno, la verdad Digo, es que... ya que usted me dice que estaba tan protegido, sí, hasta la me verdad pueda que, contarme. Sí, se lo voy a contar con todas las palabras, porque dije el viernes, digo, hoy es el día y no hay un día más de tolerancia por mi parte. Por un lado la condena estaba ya firme y en condiciones de ser ejecutada porque se había confirmado la condena del Tribunal Oral, incluso con rechazo de recurso del Tribunal Federal. Por otro lado, esto que le digo, la propia condena establecía un perímetro de no acercamiento de 500 metros. Entonces me constituyo en el tribunal y digo, 1, pido la detención en este acto. ¿Cuándo? En este acto, en este minuto. Y subsidiariamente les digo, ustedes saben que la restricción de acercamiento no se cumplió, con lo cual también por esa vía, y acá me remito a lo que hicimos con Graci, Mauro, que usted tuvo una participación activa, porque estas cosas terminan siendo tan disparatadas que a veces la justicia termina aprendiendo al delincuente por la cuestión, llamémosla menor. Graci da una entrevista con usted, se le escapa, digamos, algo que no se le podía escapar, yo fui con el DVD, bueno, acá, finalmente, entonces yo a los jueces les digo, esto se tiene que ejecutar hoy porque esta familia no puede llegar a la Navidad en estas condiciones y además con este agresor multiplicando su violencia. Imagínense que si hoy estuviera libre, esta gente hoy no estaba tranquila. Entonces, en ese mismo día les di pruebas contundentes respecto a la violación de ese restricción de acercamiento e inmediatamente se da la orden. Yo me voy en silencio, me ha llamado usted, me ha llamado un montón de personas, a nadie le dije que estaba la detención porque sabía la protección que tenía. A la hora y media me dicen se escapó. Entonces empiezo a hacer las gestiones para que decir, si se escapa, yo quiero que antes de las 12 de la noche de hoy esté adentro, porque si no, el problema se va a masificar. Y curiosamente apareció y lo detiene. Así que esa fue la estrategia con la cual el viernes logramos, pero realmente creo que pateamos un hormiguero muy fuerte de la justicia de Quilmes y una protección que prácticamente al sector mayoritario de este distrito judicial compartió, ¿no? Sí hubo funcionarios como se mencionó acá la doctora Daroqui, una funcionaria muy valiente que dijo la verdad de entrada, pero tampoco nadie la escuchaba. Ella era asesora de menores, pero los menores seguían siendo vapuleados, abusados por el acusado y por el propio sistema judicial. Seguían siendo. Y yo, perdón, quería decir algo porque sí, cómo no. Es como en algún punto poder denunciar algo que yo puedo llegar a predecir que pueda pasar. Yo quiero asegurarme que vaya a la unidad penitenciaria que corresponde para delincuentes sexuales, porque fue por eso que él le hizo daño a mis hijos. Y que no haya una mínima duda de que pueda ir a otra que no corresponda a esa situación. Porque sé que tiene muchos contactos y que está esa posibilidad pendiente de que pueden trasladarlo a alguna unidad más, digamos, distinta, ni más ni menos. Yo, aunque no le deseo el mal a nadie, realmente él tiene que pagar por lo que hizo. Y si no lo aprendió, que lo aprenda. ¿Los chicos cómo están? Que nos vamos a mostrar. Está muy bien. De acá los veo. Bueno. La verdad, gracias a Dios. Y le digo algo, una experiencia de ayer, ¿no? Lamentablemente, una vez más, la justicia los expuso, nos obligó a exponer a 2 menores, como son Martín y Catalina. A mí no me hizo nada. Y tienen Martín 17 y Catalina 16. Piensen que toda esta historia se inició cuando Catalina todavía le faltaba un mes para nacer. Yo me separo de él embarazada. Y miren la edad que tiene, como es la inoperancia judicial, porque no hay sentido común en la justicia. Y eso es lo que hace que 2 chicos, gracias a que tienen esta estructura, yo tengo una estructura familiar impresionantemente linda, por decirlo de alguna manera, que ayudó y colaboró entre amigos a que estos chicos hoy sean lo que son y lo que ven en los medios. Y con la cabeza en alto, siempre con la verdad como yo les enseñé. Déjame agregar que ayer se le plantaron, digamos, a los jueces para declarar eso es lo que iba a contar. que este hombre, que mi papá, violó la restricción de acercamiento. Se plantaron como 2 señores, y los saludo, los abrazo de acá, para decirle todo lo que sucedió. Nunca pechugaron, nunca tuvieron miedo en ese momento de plantarse hacia los jueces. Son 2 personas hermosas y saludables y fuertes sobre todo, ¿no? Que yo siempre en todos estos días, en toda esta marea mediática, yo hablaba, yo me veía en la cara a mí, pero la voz y los sentimientos eran representando ellos 2 también. No era yo solo, acá ellos 2 siempre estuvieron.
Sí, no lo quise mencionar, Mauro, pero efectivamente Martín y Catalina acompañaron viernes esta precipitación de la detención y bueno, Santiago, que de alguna manera ha sido el vocero, el impulsor, lo está diciendo y es así. Yo le quería decir algo que quizá es mi opinión del impacto que me produjo ayer, digamos, el ambiente judicial, ayer antes de ayer. Realmente... y esto estoy transmitiendo palabras textuales de Martín, un adolescente que no está como nosotros en contacto con la mafia, con la gente mentirosa. Desde su inocencia. Y me dice, mamá, fue una farsa lo del otro día, que nos hicieron tomar declaraciones para la denuncia. Y yo no había hablado nada con él, y yo pienso igual. Entonces lo quiero dejar acá, exponerlo, porque si un adolescente de 17 años es capaz de darse cuenta... Que no se crean que somos tan tontos, ni nosotros ni el pueblo. No, acá... Que cuando quieren transformar las cosas por la salud de los chicos y bregar por la niñez, lo pueden hacer. Lo demostraron hace 2 días. Que de golpe denuncias de hace 5 años que nunca se habían tomado, ya bastaba una mosquita que salió volando de la casa de él y llegó a la mía para considerar lo que él había invadido el límite que se le había puesto. O sea, bastaron... fueron 15 años de lucha, de todo, para que en 15 días se termine de solucionar, en 15 días de estar en los medios, de salir a la tele, se termine de solucionar todo. Por eso es un tipo que peleó todo. Obvio. No estaríamos, la verdad que no estaríamos en esta situación porque él es el ángel de la guarda junto con la doctora Daroki, realmente. Pero es un mensaje que le quería dejar a la justicia, es que por favor... ante un llamado de abuso de una mujer, de un chico, de una familia que está sufriendo de un psicópata, un abusador, un violento, que no miren para otro lado, porque acá miraron para otro lado y es el claro ejemplo de lo que pasa en una inmensidad de familias, mujeres y chicos que sufren lo mismo que sufrimos nosotros, que no miren para otro lado, que le den bola y que investiguen si es, si no es, pero que le den bola, porque acá somos, hoy gracias a Dios, no debería pasar, pero estamos por ahí también vociferando por otras miles de personas que sufren esto. Entonces, acá también el mensaje es para la justicia que haga su laburo, que no es más que eso, que tiene que hacer su trabajo. Entonces, además de eso, perdón, pero... No, porque están emocionados, quieren contar todo. 20 años es que tenemos que... Claro. Porque acá si alguien se digna a investigar un poquito de quién fue el que me tomó declaración y escribió otra cosa, quién fue mi psicóloga que pasaba o que no notificaba lo que tenía que notificar, quién fue la jueza que me llamó extrajudicialmente a querer convencerme que mi papá era un buen tipo, acá se arma un lío bárbaro, ¿entendés? Porque acá hubo mucho fraude, hubo mucho de todo y es parte muy de nuestro enojo que también no solo hoy desfilamos nosotros por acá, pero la semana que viene es otra familia y la que viene es otra y va a afectar a todos, entonces queremos que se hagan bien las cosas, nada más. Y yo quería aclarar que el beneficio de la duda se lo den siempre a los niños y no a los adultos. Los niños son indefensos, nadie los defiende. Entonces, ante la mínima duda de si un chico está diciendo o no la verdad, y bueno, que lo aparten del adulto agresor. Que cuiden a los chicos, porque son el futuro de toda nuestra sociedad. Entonces... Mamita querida, basta, basta. Bueno, es imposible seguir. Me conformo con haber dicho eso y aparte siga diciendo, cuando digo basta, digo basta para mí. No, pero ya está, es lo que quería decir. Está bien. Y la verdad es que como lamentablemente yo soy católica, apostólica, romana, es como en todos los ambientes, en todos lados hay gente podrida y creo que en esta causa hasta el clero influyó en que las cosas se dilaten y apoyaron la injusticia. Entonces, me saco el sombrero por la gente que también del clero me dio una mano, me apoyó sentimentalmente. El que pudo haber sido papa, quizá, que está ahora en un Vaticano, que me dieron mucho apoyo y contención, pero también hay gente podrida. No es suficiente como para decir, la iglesia es un desastre. No, en todos lados hay gente que tiene olor a podrido y a pescado podrido, realmente. Gracias. La última pregunta es, ¿ese tipo, como llamaste vos, sigue siendo papá efectivamente o ya no? Biológicamente... ¿Afectivamente? No, dejó de serlo hace mucho. Dejó de serlo hace mucho tiempo. Dejó de serlo. Bueno. Y para ellos también. Pero biológicamente sí, pero afectivamente no, hace mucho tiempo que no lo es. Gracias por venir. No, gracias. No, al contrario. Gracias. Gracias, Doc. Felicitaciones de vuelta.
Bueno, gracias, Mauro. Gracias. Cuando Gracias quiera. Qué pelea, qué historia, esta es. Tremenda, tremenda. Hace muchos años que este es un juicio que a mí me dio mucha satisfacción por lo que es esta familia y este final me lo multiplica. Bueno, que pasen felices fiestas lo que puedan. Sí, Te van a ¿sabe qué? recuperar. ¿Le puedo decir algo más? Sí. Si quiere le doy hasta las 6 de la tarde. No, Pero no, por favor, me la molesta nada, última. me molesta nada, me molesta. Feliz Navidad a todos. Sí. Y piensen que esta persona va a estar 5 Navidades como mucho pasándola mal. Y nosotros estuvimos casi toda una vida pasándola mal las Navidades. Tiene 5 años de prisión, ¿no? Que llame a la reflexión de los jueces. 5 Realmente es una vergüenza lo que está pasando. Nosotros pasamos muchas Navidades mal. Esta es la primera que pasamos bien. Descansando. Van a descansar. Sí. Gracias, déjenme A vos, descansar a mí porque hablan hasta lo... Fueron muchos años. Bueno, gracias. Perdón. Chao, doctor. Gracias. Un día me vas a atender, seguramente. Ojalá que no, o sea, ojalá que no llegues a eso, pero No, si espero es que no. necesario, será bienvenido a la mesa. Gracias, querido, muy amable. Bueno, la próxima historia no es fácil, tampoco. Uy, está Bernie esperando, hay un médico ahí. Ahí hay un colega tuyo, médico, doctor Bernie. Y acá también. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Bien? Este programa, ¿quién lo armó? Es para morirse. Impresionante la historia. A ver cómo está. ¿Ahí fue? Esta historia la vieron en las últimas 48 horas. Mírela, usted que es doctor también, médico. A ver cómo. Estoy mirando. La historia de Almagro, porque ahí donde te golpearon, Exacto. Aranguren es Aranguren, casi Río de Janeiro. mi barrio. Yo vivo ahí, vivo ahora, mudé hace